o de políticas hasta gubernamentales de cómo atender este llamado a ayudar a las personas que quieren o que están huyendo de sus países de origen por cuestiones de salud, también por cuestiones de guerra, por cuestiones de pobreza, por diferentes cuestiones, y los países están llamados a atender esta situación. Es por eso que el día de hoy tenemos a un invitado sensacional hoy en Revista de la Mañana, y él es historiador. Él tiene un PhD en política social y económica y se llama Joshman Barbosa, y nos está acompañando hoy para hablar sobre eso. El mundo está viviendo una difícil crisis migratoria y los países se enfrentan a esa medida, ¿no?, que mitigue el éxodo masivo y respete los derechos humanos. Joshman, gracias por acompañarnos hoy en Revista de la Mañana. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto acompañarlos. Bueno, en Colombia hemos estado teniendo una discusión en los últimos meses sobre el tapón del Darién, un lugar donde es de paso, pero que muchas personas se quedan allí lamentablemente por elementos de salud, por disposición también de las mismas autoridades, y también el proceso que se tiene entre los dos países, ¿no?, entre Colombia y Panamá. Y esto pues está también acrecentando esas diplomacias en que tienen estos países. ¿Por qué se ha venido viendo ese éxodo masivo, Joshua? Sé que es una pregunta muy gigante, pero como para ir anclando un poco hacia lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, bien, dentro de las calidades profesionales que tengo, evidentemente no he sido un investigador asiduo del tema de las migraciones, hay que hablar en la humildad del rigor, pero obviamente conozco el tema y me siento en capacidad de aportarte a ti y a los que nos escuchan algunas ideas. Hago esa salvedad porque seguramente habrán personas con otro tipo de tecnicismos y puntualidades que quizás pudiesen hacer una controversia rica sobre mis ideas. Pero pues entonces te comento, desde el 2021 las cifras han crecido bastante, es decir, tan pronto se levanta un poco el veto de la pandemia, comienza a sumarse mucho más la migración. En 2021 fueron 150.000 las personas que pasaron por el tapón del Darién, 2022 fueron 260.000, este año estamos en septiembre y ya van 352.000 personas. Se dice que lo más probable es que se llegue a un récord de 400.000 personas migrantes. En estos porcentajes, por ejemplo, de lo que va del año, 199.000 son venezolanos, 44.000 son ecuatorianos, haitianos 35.000, colombianos 11.000, indios 3.500, cubanos 694, son las cifras un poco de referencia. Entonces, pues ahí ya tenemos un primer indicador, ¿no? Y es como la crisis económica que vive Venezuela por causa de las sanciones estadounidenses. Seguramente conocerán un poco que una dinámica de la política exterior estadounidense es la retaliación mediante la sanción, ¿no? Pues Cuba lo vive desde hace 60 años, Venezuela lo vive particularmente desde el 2014, y esto ha hecho que se vuelva un flujo migratorio importante. Y el tapón del Darién, pues entonces es un receptor fuerte, digamos, de esta transhumancia latinoamericana básicamente, ¿no? Aunque como te digo en cifras también hay personas que vienen desde desde África, desde Medio Oriente. Es todo un corredor también que tiene que ver con trata de personas, ¿no? Entonces, no sé, como que sería un primer esbozo del estado de las cifras. Profesor Joshman, buenos días. Bajo esta premisa también de esa crisis migratoria, incluso del aumento de las personas que deciden migrar, de alguna forma se puede decir irregular a través de todos estos corredores, a través de estos puntos que complican más el tránsito migratorio, pues cómo las naciones pues deben empezar a actuar respecto a todos estos territorios que no solamente, pues, si bien representan ese tránsito migratorio, pues también podrían representar unos escenarios de violencia, unos escenarios de salud pública, de
bueno, de muchos efectos negativos que se ven entre naciones. Claro, sí, creo que esa es la pregunta en rigor y tiene que ver con una construcción nacional en Colombia que no tiene política de frontera, ¿no? De hecho, uno se da cuenta que desde la fundación de Colombia hasta como virreinato en la Nueva Granada, habían dos Colombias, ¿no? La Colombia de la cordillera oriental hacia el norte y un poco hacia el Pacífico, donde se concentran grandes poblaciones hasta el día de hoy, obviamente fundado en la época de la colonia, y toda la zona marginal. Y las fronteras, las élites colombianas no han sabido articular su relación con los territorios de frontera, ¿no? Pues, ¿qué caso tenemos con San Andrés Islas? ¿Por qué también en parte se pierde Panamá en su momento? Bueno, porque hay una mala gestión de lo que es una visión en verdad nacional del territorio, ¿no? Hay como una fragmentación dentro de la propia élite que gobierna, que solamente extiende un brazo de poder hasta donde le conviene y le es cómodo. La propia gestión de la migración venezolana, y en eso hay que, digamos, ser enfático en que el comentario no tiene nada de xenofobia. Xenofobia es un cliché que se acostumbra a poner de manera fácil. Obviamente nadie, o en mi caso no estoy en desacuerdo con que haya una migración, pero hay una responsabilidad, como bien dices, de una migración ordenada, de una responsabilidad de los estados porque eso no lesione a las comunidades. Mira, te cuento, la señora responsable de la parte de migración de Panamá, Samira Gozaine, ella dice, hemos invertido 65 millones de dólares en migración. Allá tienen presencia institucional de ACNUR y unas secciones que se llaman CONARE y un par que son para atender a los refugiados. Pero una cosa es un refugiado y otra cosa es alguien que transita, ¿no? Y ella pues indica también eso, o sea, una población de 200 personas, ¿cómo articula luego 2.000 o 3.000 personas que están transhumando? Y tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Los servicios públicos, los recursos de esos poblados, primero se encarecen para los migrantes, puede que generen una oferta básica, digamos, de empleo por venderle cosas a los migrantes, pero crea una atrofia la región en sí, ¿no? Entonces, mira que ahí hay una primera contradicción que es propia de un modelo que está desgastado, ¿no? Y es la contradicción entre los derechos, ¿no? El derecho a la movilidad y el derecho a la estacionalidad, es decir, el derecho que yo tengo a estar en unas condiciones dignas, sin riesgos, frente, digamos, a poblaciones que se están moviendo con todos los impactos que tienen, ¿no? Nosotros sabemos que si hay una migración que también se procura desde África, imagínate las redes y el dinero que están moviendo. Si están moviendo personas desde Medio Oriente, hay personas que llegan desde Asia Pacífico por corredores vía Brasil y suben por el tapón del Darién hacia México, ¿no? Entonces, esto tiene de dos puntos. Primero, lo que dices, ¿no? Cómo atrofia y cómo lesiona a las comunidades mismas, que en mi concepto tiene una contradicción entre el derecho a la movilidad y el derecho también a los que están estacionados tener una vida digna. Y segundo, una responsabilidad de los estados que tiene que ver con una fractura latinoamericana respecto a organizaciones que nos articulen bien. Se han intentado con la CELAC, se ha intentado con UNASUR, se ha intentado también con otras entidades que generaron desde por lo menos la primera ola progresista entre el año 99 y el 2011, articular relaciones, pero estos tejidos son muy lentos y todavía no encontramos una conexión. Centroamérica es una región que ha sido básicamente saboteada para que no tenga una unidad. De esto también se ha escrito bastante. Entonces, mira hacia dónde va esto. Primero, la señora Samira Gozaín ya se quejó ante el gobierno Petro, que no es responsabilidad del gobierno Petro, esto tiene que ver con toda la suma de los gobiernos anteriores y con esta visión de élite de una despreocupación por el borde, por la frontera,
pero bueno, se queja ante Petro y les dice, tenemos que hacer algo para contener, pero porque ya se está volviendo una cadena. Resulta que ella dice que en la propia Costa Rica ya le dicen a Panamá, nosotros no vamos a permitir más flujo de migrante hacia el norte. ¿Eso qué quiere decir? Que Panamá, que ha tenido una política un poco más responsable, por eso hablaba de la inversión que ha hecho, que sin ser grande, pues está colocando 65 millones de dólares para contener, ayudar y prevenir por lo menos situaciones de riesgo con los migrantes. Ya ese flujo de migrantes, más de 2.500 personas por día entrando a Panamá, imagínate que Costa Rica no deje que fluya, se le vuelve una población estacionaria a Panamá. Entonces, pues Panamá dice, yo no voy a quedarme con un problema que me tendría que obligar a generar otras políticas de empleo, otras políticas de salud y de educación, porque ya no es un migrante que pide refugio, ¿no? Ahí está ACNUR, tienen capacidad para 15.000 refugiados en este momento que piden asilo, pero si tú tienes 2.500 al día estacionados en Panamá, porque Costa Rica no va a dejar correr el flujo, se forman políticas de contención en Panamá. Panamá quiere enviar en vuelos charter de regreso a las personas. De hecho, ha deportado 452 personas en lo que va del año, que es un porcentaje mínimo frente a los 352.000 que están ingresando, ¿no? Entonces, claro que acá hay una responsabilidad de el gobierno Petro, pues le toca a él, lo estamos hablando con él porque es el gobierno del momento, pero es un acumulado de los gobiernos. Ahí finalmente también Petro dijo que John Kirby, el asesor de seguridad nacional, les había dicho o le había dado, no sé, la orden o le había sugerido que había que hacer un muro en el Darién, ¿no? Decir esta información crea un pánico que me parece también un poco irresponsable, porque los primeros que salieron a hacer la alarma fueron los coyotes en Panamá, y en las cadenas de WhatsApp comenzaron a decir, Panamá va a deportar y Colombia va a formar un muro. ¿Qué significa eso? Que se encarece también los costos para los que quieren migrar, ¿no? Si les cobran $800 para pasarlos de Necoclí a Capurganá y luego 2.000 más para subir hasta Panamá, estos valores pueden subir porque se crean estas alarmas, ¿no? Igual John Kirby salió a decir que él nunca le había dicho eso al presidente Gustavo Petro, pero son todos estos escenarios, digamos, que comienzan a, a volverse más críticos, ¿no? Entonces me parece que aquí, como nos podemos dar cuenta, se necesita una responsabilidad interestatal, un diálogo de las naciones, desde Sudamérica, Centroamérica, México. De hecho, hay un plan construido entre México y todo lo que son los países de frontera de él, Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, porque digamos es importante que ellos también tengan una integración mucho más sólida en estos temas, ¿no? Que se derivan también en orden, en que lastiman el orden público también dentro de estos países. Entonces, súper importante que haya un diálogo. De hecho, en enero la CEPAL hizo un foro, era un foro sobre estadística, el foro se llamaba Tercer Foro Internacional sobre Estadística de la Migración. Es decir, no hay siquiera unas cifras exactas o en rigor. Se quejan mucho desde CEPAL y desde la Organización Internacional de las Migraciones que no hay cifras exactas. Digamos, estas que yo te leí o les compartí hace un momento, 150.000, 260.000, 352.000, pueden ser cuestionadas. Hay una estadística muy débil frente a las personas que mueren, separación por grupos de edad, separación por sexo, mujeres embarazadas, digamos, estadísticas más duras que permitieran también tener una articulación. Donde hay un buen conteo, también se pueden dar mejores alternativas. Entonces, mira que hasta para la revisión de lo que son el problema migratorio, hay una débil inversión en todo el manejo estadístico, y eso pues expresa la poca seriedad con la que se toman los estados la migración, ¿no? Ya cuando estamos ante un problema como estos, tendríamos que reaccionar porque
la cantidad de migrantes que recibe Colombia, o sea, en frontera en Colombia, han estado hasta el día de hoy 352.000 personas. Así es, profesor. Bueno, y además ahí nos deja una premisa importante. Lo que debe actuar como sinergia en las regiones no está funcionando. Y lo vemos, por ejemplo, acá con el claro ejemplo que dice el profesor, que es Colombia y Panamá. Colombia desatiende ciertos elementos que acrecentan esta crisis y que puede complicar un poco más ese tránsito de los caminantes o de las personas que transitan por ese lugar. Y por el otro lado vemos la crisis de Lampedusa en Italia, una isla donde ha llegado muchísimas personas desde África, pero que desde el momento en que empiezan a llegar y se vuelve una crisis migratoria, Francia dice, nosotros no vamos a atender esta situación. ¿Será que eso es lo que está pasando a nivel mundial? Como que llegan muchas personas, hay un tránsito gigante de personas y se ve que es una problemática que ya va desde lo humano hasta lo sanitario y dicen, nos desatendemos y ustedes verán cómo atienden y nos desacoplamos de la región. ¿Qué es lo que puede suceder allí? Bien, sí, Lampedusa es una isla italiana. Ahí es donde está también ese otro foco. Lo que dices es súper importante porque es referir que el problema no es solamente de un círculo de migración en Colombia y en Panamá, sino que es un problema global. Y este problema global para nadie es un secreto. De hecho, Andrés Manuel López Obrador, cuando le dice al gobierno de Biden, tenemos es que atacar el problema de la migración. El problema de la migración es la falta de oportunidades en las regiones. Si no quiere que migren, pues entonces hay que generar oportunidades en esos lugares. Entonces, en África está pasando lo mismo. Yo ahí, digamos, diría unas cosas que son súper importantes a nivel ya de crítica de la economía política, digamos, de cómo se hace un análisis de lo que es el sistema capitalista, ¿no? Y es cómo genera una contradicción, esto lo decían Hart y Negri en el libro Imperio, ¿no? Por allá en el año 2000 que lo crearon, lo escribieron, y es precisamente cómo genera pobreza extrema en el capitalismo y la alternativa que tiene es construir la ONG. Entonces, se genera un problema de migración por unas causas que son falta de empleo, oportunidades, salud, planificación familiar, condiciones sanitarias, como dices, de vida, pero la respuesta no es atacarlas allá, sino crear una ONG para que cree paliativos. Entonces, eso es completamente como absurdo, ¿no? Además, mira que la crisis migratoria, cuando Italia dice no voy a resolver Lampedusa, cuando España deja a los migrantes de Melilla morirse ahí en el borde entre Marruecos y España, lo que dicen es no hay ciudadanos migrantes. Es un discurso bonito de hablar de libre movilidad, el derecho a movernos desde ACNUR, el derecho a los migrantes, a los refugiados, pero cuando estamos frente a esa situación, lo que vemos es que no hay ciudadanos moviéndose, hay clientes. Revisa tú toda la plata que se tiene que gastar un migrante para el caso que nos atañe ahora de Panamá, Colombia. Tiene que llevar $2.000 para llegar hasta Estados Unidos, 800 para acá, pero también tiene que llevar un guardado de dinero para resolver cosas, porque los propios coyotes ahí les cobran por ayudarles, por darles más agua, por ayudarles a cargar una maleta, por eventualidades, más todos los cobros por extorsión. Entonces, en verdad estamos moviendo ciudadanos del mundo con el derecho a migrar para buscar oportunidades, o estamos dando la espalda como estados y estamos provocando que se muevan clientes. Me parece que se están moviendo más clientes. Ahora, tiene que ver también con una cantidad y calidad de oferta y demanda. ¿Por qué ya no reciben tantos migrantes en Europa o en Estados Unidos? Porque la economía está desacelerada. Ya no están necesitando tantos trabajadores en África, africanos, ni asiáticos, ni árabes en Europa, que son sus migrantes más frecuentes. Hay una desaceleración a partir también del conflicto entre la OTAN y Rusia en Ucrania, que ha generado que las economías, antier se entregó un balance, Europa no está creciendo, Alemania no está creciendo,
y eso implica también que las condiciones laborales para los propios nativos ya son críticas o van siendo críticas. Entonces ya no necesito migrantes, reténgalos ahí. Y no le voy a dar plata para que lo resuelva en su país. Genera una crisis que es un embotellamiento de migrantes en un lugar. Lampedusa, tapón del Darién, seguramente se va a volver así otra vez. Ya ha tenido dos picos de crisis. Entonces me parece importante que este fenómeno global lo que habla es precisamente de eso, ¿no? Un agotamiento del modelo que es sistemático, que es sistémico y que no permite sino mirar hacia políticas del desarrollo, ¿no? Y finalizo también recordando algo que me parece que estuvo bien dentro de las ideas expuestas por Petro en Naciones Unidas, ¿no? Él dice, tienen 100.000 millones de dólares para sacar para una guerra en donde se maten ucranianos y rusos, pero no tienen 100.000 millones de dólares para resolver los problemas, digamos, de sanidad, desarrollo, cambio climático. Pienso que ahí está obrando completamente el concepto neoliberal de cliente y no de ciudadano. Profesor, buenos días. Con respecto a la situación migrante de los niños, se estima que en los primeros 7 meses de este año más de 40.000 niños han cruzado por la selva del Darién. ¿Podríamos decir que América Latina es una región hostil para las infancias, teniendo en cuenta que Venezuela, Nicaragua, Guatemala y El Salvador pues son los principales países donde se origina esta migración infantil? Sí, yo creo que lamentablemente es una afirmación que es un tema difícil porque como es tan emotivo, como hacía la aclaración cuando hablaba de la migración desbordada venezolana hacia Colombia por una falta de política de gestión colombiana, no porque entiendo por qué migra el venezolano, también es un problema cuando uno toca el tema que estás planteando, ¿no? Porque uno ve los comentarios de los padres cruzando el Darién y uno dice, pues es que esta Latinoamérica hostil a la infancia que tú dices, comienzas desde, pero ¿qué tipo de ciudadanos estamos formando para que un padre sienta en verdad con todos los desesperos que puede tener, que puede cruzar por un lugar de esa manera con un niño, ¿no? Y tú escuchas y son sorprendentes, digamos, a nivel anecdótico, subjetivo, pero ellos sienten que ese esfuerzo grande de alguna manera hay como una idea muy judio-cristiana, ¿no? Y es, este reto es tan grande que Dios me lo va a pagar y voy a llegar, porque estoy sacrificando, porque el Darién es fuerte y mis hijos se merecen un futuro mejor. Cuando mi niño nazca le voy a contar la travesía y es como si necesitáramos también de la metáfora del sacrificio como una inspiración para llegar, o sea, es también desde ahí doloroso, ¿no? Porque sí, Latinoamérica sacrifica a la infancia, estoy de acuerdo contigo, pero mira que en los recursos del imaginario de la gente sienten que es lo correcto, que es la única posibilidad y en eso se llevan, digamos, el riesgo de los niños, ¿no? Que no mueren pocos y que de cada 5 migrantes uno es un infante o está en periodo natal, ¿no? Está la madre embarazada del niño. Entonces, el futuro de América Latina está comprometido, digamos, desde ahí, ¿no? Pues que, claro, no pesa tanto en las cifras, ya somos 680 millones de latinoamericanos a día de hoy, ¿no? Pero es un problema y es muy triste que los infantes tengan este riesgo, ¿no? Y además también es muy triste y hasta grosero que se diga que los migrantes contribuyen al desarrollo de los países de origen porque mandan remesas, ¿no? Eso lo leí ayer aquí viendo un informe de ACNUR. Sí, pues claro, las remesas son el primer y segundo renglón de las economías latinoamericanas, donde tenemos un 67% de informalidad. Pero entonces también es como un sacrificio doloroso, ¿no? Aguántate al migrante porque aunque se sacrifica, luego retorna ese dinero, ¿no? Después de haber perdido todos los vínculos con el territorio y de tener a infantes en el riesgo que tú dices y que estoy de acuerdo
tu observación. Así es, profesor. Bueno, muchas gracias por venir a Revista de la Mañana, por estar aquí presente hablando sobre esta crisis, una difícil crisis que vive el mundo, que es la crisis migrante, y además porque los países deben enfrentar con medidas que regulen y mitiguen este éxodo masivo, pero que también respeten los derechos humanos. Estuvo con nosotros en Revista de la Mañana Joshman Barbosa, profesor, historiador y PhD de Política Social y Económica, hablando sobre este tema tan delicado. Profesor, gracias por acompañarnos. Hasta luego, muchas gracias a todos, feliz día. Ya son las 9 de la mañana, 48 minutos, estamos al aire en Revista de la Mañana.